Buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a otra clase de su curso Aptitud Comunicativa. En esta semana 11 vamos a desarrollar otro tema conocido como término excluido. Bien, esta semana 11 entonces vamos a hablar sobre el término excluido. Les pido mucha atención, por favor, ya que ustedes saben que cada clase tiene una práctica calificada, la cual va sumando semanalmente a su promedio de notas. Bien, jóvenes, continuamos. ¿Qué es en sí el término excluido? Primero debemos definir qué es el término excluido. Bien, para lo cual vamos a lo que es la definición. El término excluido, jóvenes, consiste en identificar aquella palabra o elemento que no guarda relación con los demás términos. A este se le debe eliminar por no pertenecer al mismo campo semántico. Bien, entonces, por ejemplo, estamos viendo en esta imagen, estamos viendo instrumentos musicales. ¿Por qué elimino yo a la silla? Por no ser un instrumento musical. Tenemos acá una guitarra, un tambor, un saxo, un trombón, y eliminamos acá a la silla por no ser un instrumento musical. Entonces, a la silla se le llama término excluido por no pertenecer al campo semántico de instrumentos musicales. Bien, entonces nosotros debemos realizar esa función cuando hablamos de términos excluidos. ¿Cuáles son los objetivos del término excluido? Tiene tres tipos de objetivos. El primer objetivo es desarrollar la capacidad para relacionar las palabras de acuerdo a sus significados. Vamos a desarrollar esta capacidad de relacionar las palabras con sus significados. ¿En qué sentido, jóvenes? Por ejemplo, yo puedo tener cualquier tipo de palabra y esta palabra puede tener homónimas o parónimas, la cual si yo no puedo relacionar con su significado no sabré exactamente a qué se refiere. Como segundo objetivo tiene fortalecer la capacidad de discernimiento, la capacidad de elegir. Cuando tú estás entre varias palabras, no sabes cuál es la correcta al momento de poder elegir para realizar, por ejemplo, un texto, no sé, un poema o algo. Gracias al término excluido, vamos a tener esa capacidad de elegir, de discernir por la palabra correcta. Y por último, reconocer la palabra que no pertenece a un determinado campo semántico. Campo semántico, recuerden que es el todo, y bueno, dentro del campo semántico tenemos varios elementos que comparten una misma característica. Entonces, cuando hablo de reconocer a la palabra que no pertenece al campo semántico, estoy hablando de que esta palabra no guarda relación con las otras. Ahora vamos a ver también qué es un campo semántico. Dice que es la agrupación más o menos extensa de palabras que, a pesar de tener distintos significados entre sí, poseen semas comunes que determinan su vinculación en torno a mismo significado o asunto. Bien, entonces nos dice que es un grupo de palabras más o menos extensa. Puede tener varias palabras o pocas palabras. Por ejemplo, si yo hablo del campo semántico países de Sudamérica, voy a encontrar 13 países. Por ejemplo, si yo hablo acerca de el campo semántico continentes, encuentro 6. O si es que yo hablo acerca de idiomas en el Perú como campo semántico oficiales, encuentro 3. Bien, entonces a eso se le llama campo semántico, que puede tener más o menos una extensa cantidad de palabras. Siempre se le tiene que vincular a un mismo tema o asunto, un mismo significado. No puedo agregar otro tipo de palabras. Ejemplo, por ejemplo, mi campo semántico es acerca de gemas. Gemas. Los elementos dentro de mi campo semántico pueden ser la esmeralda, el zafiro, turquesa, topacio, rubí, ópalo, diamante, zircón, ágata, ámbar, etc. Bien, ¿qué pasaría si en todo caso aquí dentro puedo colocar el campo o la palabra mercurio? Simplemente no pertenecería al campo semántico de gemas porque se sale. ¿Cuáles son los semas comunes? De acuerdo al campo semántico de gemas y los elementos que hemos visto,
Los semas comunes o por los que puede tener algún tipo de rasgo puede ser la procedencia mineral, de qué característica tiene, de dónde. El color característico, si es un color encendido, un color apagado, etc. La consistencia sólida, el peso, el tamaño, el valor muy apreciado. ¿Cuál de estas gemas tiene el valor más apreciado? Entonces, estos son los semas comunes que podemos encontrar dentro del campo semántico gemas. Los tipos de pregunta del término excluido. Tenemos diversos tipos de pregunta. Nos dice que las formas de relacionar las palabras son múltiples. Sin embargo, las más comunes son las siguientes. Tenemos los tipos de sinonimia, los casos de sinonimia dentro del término excluido, cuando nosotros del grupo de palabras, porque siempre nos van a brindar 5 alternativas. En todo caso, cuando viene sin premisa, cuando viene con premisa, nos dan la premisa y las 5 alternativas. Y cuando es sin premisa, solamente las 5 alternativas para nosotros escoger la que no pertenece. Nosotros podemos escoger la que no pertenece mediante estos casos comunes. El caso común es la sinonimia. 4 palabras van a compartir relación de sinonimia, que se van a parecer. Otro caso también puede haber una relación de antonimia. En el caso cuando presente una premisa. También puede ser de género especie, ¿no? Por ejemplo, nos colocan felino y dentro de las alternativas puede estar gato, león, tigre, tigrillo y perro. Le quitaríamos perro porque no pertenece al campo semántico felino. O diferencias específicas cuando no comparte la característica a pesar de que puede estar dentro del grupo. Entonces estos son los 4 tipos más conocidos de términos excluidos. Métodos de solución. Para poder hallar nosotros el término excluido, debemos de tener los siguientes métodos de resolución. Primero, hallar el significado de la premisa. En todo caso, si contiene premisa, si es que contenga premisa mi ejercicio. Como les comento, hay ejercicios que también carecen de premisa. Nos dice que debemos hallar el significado de la premisa y de las alternativas. En caso que no contenga premisa, hallar el significado y campo semántico de las alternativas. Bien, cuando mi pregunta pueda tener premisa, tengo que dejarme guiar por la premisa, pero si en todo caso no tengo que buscar el significado y el campo semántico de las alternativas. Luego debo determinar las relaciones semánticas entre los términos del ejercicio. ¿A qué pertenecen? ¿Qué tipo de relación semántica comparten? Y por último, excluir al término que no presente una relación semántica común hallada entre las otras palabras. Bien, ¿qué ocurre si es que existen 2 términos que no pertenecen? Entonces nosotros debemos elegir al que se aleje más de la premisa o de las otras alternativas. Bien, vamos a ver un ejercicio aquí. Tenemos un ejercicio. En este caso nos dice vamos a resolver ejercicios con premisa. Vamos a resolver primero ejercicios con premisa. Ejercicio número 1. Tenemos la palabra habitual. Bien, habitual, o sea, lo que yo estoy acostumbrado a realizar. Bien, habitual. Nos están pidiendo de que anulemos o de que tengamos el término excluido dentro de estas palabras. Puede ser familiar, corriente, ordinario, duradero o consuetudinario. Bien, vamos a tocar cada una de estas palabras. Habitual, recuerden que es algo costumbrista, algo que se realiza siempre. Familiar también. Corriente, algo que va a permanecer en el tiempo. Ordinario, que se va realizando. Duradero, que siempre se va a realizar. No tiene que ver nada con habitual. Por lo tanto, podemos estar colocándole como nuestra posible alternativa. Y por último, consuetudinario. Tenemos como palabra también de que nos habla acerca de la continuidad de las cosas. Bien,
Entonces, jóvenes, aquí la palabra que no comparte relación con las demás y tampoco con la premisa sería la palabra duradero, porque esto siempre se ha realizado, no es que de vez en cuando o de costumbre. Bien, vamos a colocar entonces como nuestra alternativa correcta la palabra duradero. La letra D es nuestro término excluido. ¿Qué tipo de relación comparten los demás? Comparten la relación de sinonimia. ¿Por qué motivo? Son sinónimos de la palabra habitual. Habitual, familiar, corriente, ordinario y consuetudinario. Bien, vamos con el segundo ejercicio. Tengo la palabra ajedrez como premisa y mis 5 alternativas: alfil, peón, reina, torre, tablero. Recuerden que el ajedrez es el juego y aquí estoy viendo los elementos dentro del juego. El ajedrez, bien, el campo semántico y lo que pertenecen dentro. Alfil es una pieza dentro del ajedrez. Peón también es otra pieza. La reina, la pieza más importante. La torre también es una de las piezas más importantes. ¿El tablero es una pieza del ajedrez? No, no es una pieza, pero sí está dentro del juego. Pero no es una pieza que se pueda mover al igual que estos. Por lo tanto, alfil, peón, reina y torre tienen movimiento, tienen una función. El tablero no tiene movimiento. Por lo tanto, quedaría excluido por esa razón. Sería mi término excluido la palabra tablero. Tipo de relación, la función o movimiento. En este caso, carece de movimiento la palabra tablero. Vamos con la pregunta 3. Como premisa tengo la palabra fisonomía. Fisonomía, que habla acerca del rostro. La fisonomía. Fisonomía, y como alternativas tengo cara, faz, efigie, rostro, semblante. Tengo como relación de sinonimia. A simple vista es relación de sinonimia. La mayoría de alternativas comparten la relación de sinonimia con la palabra fisonomía. Cara es un sinónimo de fisonomía. Faz de igual manera. Efigie, ¿qué es efigie? Es como una sombra, un espectro, ¿no? Entonces no sería como cara. Rostro comparte la relación de sinonimia, semblante también. Escojo efigie ser mi término excluido porque no tiene relación alguna con las alternativas, tampoco con mi premisa. El tipo de relación de las otras alternativas es la relación de sinonimia. Bien, entonces estos son los ejercicios que estamos resolviendo, pero son ejercicios con premisa. Recuerden que a esto se le llama premisa, todo esto. Y estas son nuestras alternativas. 4 distractores, una respuesta correcta. Bien, vamos con ejercicios que carecen de premisa. Aquí tengo ejercicios que carecen de premisa. Ejercicios sin premisa. Vamos a resolver. Tengo 5 alternativas, de las cuales tengo un elemento o un término excluido. Tengo la palabra espátula, la palabra cuchara, sartén, cuchillo y tenedor. La palabra espátula, bien, nos sirve para voltear carnes o lo que podemos cocinar. La cuchara de igual manera es un elemento que utilizamos para mover o combinar. La sartén para poder freír, el cuchillo también para cortar y combinar, mientras que el tenedor también es otro para combinar. ¿Cuál de estos sería el elemento que sale sobrando? Ya que todos pertenecen a utensilios de cocina, pero uno de ellos no comparte la función de cada uno de los demás. En este caso sería sartén, ya que ¿por qué sartén? No se usa como para mezclar. La espátula, cuchara, cuchillo y tenedor podemos usar para mezclar y cumplen otro tipo de función. Tipo de relación son utensilios para mezclar los 4 que sobran y la sartén sale sobrando. Bien, vamos con el ejercicio 2. Tengo la palabra limón, coco, toronja, naranja, mandarina. Limón, coco, toronja, naranja y mandarina son frutas cítricas en su mayoría. Cítrico, limón cítrico, coco no es un cítrico,
La toronja, si es un cítrico, naranja también, mandarina. Por lo tanto, saldría sobrando coco, que no es un cítrico, y eso lo convierte en nuestro término excluido. Tipo de relación, frutas cítricas. Luego tenemos el ejemplo 3, las palabras croquis, bosquejo, mapa, boceto, esbozo. Croquis, bosquejo, mapa, boceto, esbozo. Jóvenes, aquí es un ejercicio un poco complicado. Vamos a tener que observar palabra por palabra. Croquis, ¿cuándo nosotros realizamos un croquis? Cuando queremos dar la ubicación a alguna persona, una dirección. Estamos haciendo un dibujo, ¿no? Un dibujo mal hecho, no sé, un dibujo a comenzar, no terminado. El bosquejo también es un inicio de una pintura. El mapa, jóvenes, nunca no puede estar terminado. Siempre está terminado para poder usarlo. Bien, entonces el mapa es un dibujo terminado. El boceto también es un inicio de una pintura. El esbozo es como los principios, ¿no? de un cuadro. Por lo tanto, quedaría mapa, porque mapa sí es un dibujo terminado. Los demás no son dibujos terminados. Por esta razón, mapa sería nuestro término excluido. Bien, el tipo de relación son dibujos no terminados. Bien, jóvenes, entonces estamos viendo nosotros la resolución de ejercicios sin premisa. ¿De qué me estoy basando? ¿De qué manera estoy realizando? Haciendo uso de los métodos de resolución. Lo primero que hice es hallar el significado de la premisa, en todo caso que contenga premisa mi pregunta. Si es que no contenga, voy a discernir entre las alternativas cuál es el campo semántico a la que pertenecen. Recuerden que como nuestro último ejercicio puede tener un poquito de complicación. Por esa razón siempre es bueno conocer el significado de palabras un poco que no son diarias en nuestro uso. Bien, bueno, jóvenes, eso sería todo el día de hoy en mi clase. Nos vemos en una siguiente oportunidad, no sin antes recalcarles de que de esta clase tenemos una práctica calificada, la cual tienen que realizar. También se les pide realizar el breve resumen en un organizador acerca de lo que hemos trabajado de el término excluido. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Espero que hayamos aprendido un poco más sobre términos excluidos. Muchas gracias, jóvenes. Tengan muchas bendiciones y éxitos en su día a día.